Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, esta sección sobre la actualidad en Oriente Medio y su interpretación de la mano de Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian? Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, como es habitual, no solamente hablamos del conflicto israelo-palestino, sino que lo ponemos en el contexto de lo que está pasando en Oriente Medio y son muchos los actores y las piezas de este puzzle que se desplazan, se mueven y donde parece que nada está evolucionando, también hay cambios. Uno de los sitios donde parece que más cambios se están produciendo, a pesar de esa férrea, en relación con el cambio que puede tener, es en Arabia Saudita, ¿no? Gracias a que ha llegado un nuevo personaje a ser rey hace poco tiempo. Sí, y además ahora aparece también una figura importante dentro de esta monarquía saudita que es el príncipe heredero Mohammed bin Salman, ¿verdad? Quien ha empezado a hacer una serie de reformas a nivel del país que podría cambiar un poco los paradigmas de la manera en la que hemos estado viendo Arabia Saudita en las últimas décadas. De hecho, la última propuesta o el último cambio que ha propuesto Mohammed bin Salman fue la de procurar hacer cambios en el Islam que se practica en Arabia Saudita y volcarlo hacia una visión un poco más moderada, ¿verdad? Cuando hablamos de Islam moderado tendríamos que irnos como al caso de Túnez, ¿verdad? Que a pesar de ser un país islámico, pues tiene una posición bastante moderada y respetuosa de la mayoría de los elementos del Estado de Derecho. Mohammed bin Salman indica de que la posición de Arabia Saudita y del Reino de Saud con respecto al Islam y la posición tan radical que ha tenido ha sido como consecuencia de las revoluciones islámicas que se dieron a finales de los años 70. Entonces, basado en eso es que él indica de que se dieron los grandes cambios en Arabia Saudita y que impulsaron que sea el Islam que actualmente se había estado practicando, lo cual él quiere modificarlo completamente en una clara señal, en un claro mensaje hacia los clérigos más conservadores o las posiciones más radicales dentro del país, ¿verdad? Otro cambio que ha aplicado el príncipe Salman fue que él se convirtió en la persona responsable del levantamiento de la prohibición para las mujeres, ¿verdad? En Arabia Saudita con el tema de la conducción, que no se les permitía a las mujeres conducir y que esto se ha modificado y se espera que para junio del año 2018, si mal no me equivoco, se va ya a levantar, digamos, el veto de que las mujeres puedan conducir en el país. Esto cambia, por supuesto, el paradigma dentro de este país en el cual pues son acusados constantemente de la violación flagrante de los derechos humanos, especialmente lo que tiene que ver contra las minorías, incluyendo obviamente las mujeres. Además, otra de las posiciones que ha tenido el príncipe Salman es en convertir el país en un territorio abierto a las otras religiones, ¿verdad? Que sabemos que Arabia Saudita no es conocido como un país respetuoso de las minorías religiosas y tanto así que no hay, digamos, oficialmente abiertas iglesias cristianas o centros de culto de otras religiones. Entonces ellos quieren darle una cierta apertura, ya que son bien conocidos por el hermetismo que han tenido contra la libertad religiosa dentro del país. Salman aseguraba en las declaraciones que daba de que su país no iba a pasar los próximos 30 años lidiando con ideas destructivas, sino que más bien van a procurar destruirlas desde hoy, ese tipo de ideologías, y señala además que el gobierno de Riad iba a acabar con el extremismo muy, muy pronto, ¿verdad? Una confesión bastante sorpresiva, ya que estos cambios pueden obedecer al cambio de las políticas exteriores del país dentro de la península en búsqueda de más apoyos por parte de Occidente, en una lucha, por supuesto, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, contra el gobierno de Teherán, el cual buscan también, de cierto modo, mostrarlo, presentarlo como una posición sumamente radical, extrema y
ajena, digamos, a la nueva realidad que está ejecutando el gobierno de Arabia Saudita. Ujú. Mostrarse moderados en cierta manera puede impulsar cooperación con ellos en neutralizar el paso avasallador por el Medio Oriente que la República Islámica de Irán ha logrado en estos años, Jorge. No, digo que en ese sentido de suavizar las posturas tan radicales con el Islam, lo acerca, por ejemplo, a otros países como Egipto, ¿no? Sí, correcto. Lo acerca a otros países como Egipto, que dicho sea de paso, bueno, ya también lo hemos dicho en alguna ocasión, es un país eje dentro de la región del Medio Oriente y del mundo árabe, lo cual también dentro de los proyectos que ellos han estado analizando, principalmente en materia de cooperación y de creación de nuevas tecnologías, hay un proyecto que busca unir más, digamos, las fronteras de los territorios con Jordania y con Egipto, ¿verdad? En cuanto a la cooperación que puede haber entre estos países. De hecho, en el marco del Medio Oriente, Jordania y Egipto son considerados en cierto modo, pues, moderados, ¿verdad? Moderados, obviamente, en la realidad, por supuesto, que compete al Medio Oriente, que no podríamos hablar de moderación o democracia del mismo nivel en el cual nos referimos a Europa o América, ¿verdad? Sino que tiene su propia versión de moderación y de democracia, pero sí, digamos, les acerca un poco más a esas posiciones y también, por supuesto, esto empieza a generar cambios, ¿verdad? Para la atracción de otros países que quieran y busquen en Arabia Saudita una alianza estratégica que pueda ser funcional para, bueno, para tener presencia en el Medio Oriente, una zona rica en recursos estratégicos, pero también para generar grandes inversiones que podrían ser atractivos. Ya tenemos los países de los Emiratos, ¿verdad? Que desde hace muchos años tienen un fuerte atractivo en cuanto a la inversión extranjera y Arabia Saudita quiere unirse también, digamos, como a esta posibilidad de atraer capitales extranjeros hacia su territorio. Ujú. También, pues, dar esa visión de moderación va a influir en la atracción, como ya lo dijimos, de mercados hacia los países árabes, por lo que no sería nada extraño que en las próximas semanas hayan otros países de la región que sean aliados de Arabia Saudita que vayan a replicar, digamos, esta misma posición, o sea, que hagan un llamado contra el radicalismo y que esto les vaya generando réditos casi inmediatos. De hecho, es interesante porque estos cambios o estas modificaciones que ha tenido Arabia Saudita le ha ido generando alguna atracción por parte de algunos países. Un par de ejemplos que tengo por acá está el de España, que en septiembre anterior firmó con el gobierno de Arabia Saudita un acuerdo de cooperación en temas de defensa. Y por su parte, China, ¿verdad? Que es un país del cual en realidad en materia geopolítica escuchamos poco y cuando lo escuchamos tiene que ver mucho con el tema de la inversión que ellos realizan en algunos países, lo hizo con Arabia Saudita en materia de energía nuclear, ¿verdad? Que entonces ya vemos que hay cierta atracción que está generando el mercado saudita que puede ser, digamos, efecto directo de esta moderación del discurso que están teniendo a lo interno del gobierno de Riad, ¿verdad? Ujú. Bueno, Pues, también hace unos meses, no sé si también es una iniciativa de este príncipe, pero también se encargó un estudio de mucha profundidad para ver cómo revertir un posible agotamiento del modelo petrolero en el que se basaba toda la economía de Arabia Saudita, ¿no? Especialmente cuando el precio del petróleo ha bajado tanto, pues ya uno no se puede basar todos los ingresos del país solamente en ese tesoro negro, sino que hay que invertirlo en otras industrias. Incluso se hablaba de que pensaban desarrollar industria armamentística, no sé. sí, además en algún momento también está el tema de la utilización de energías renovables, ¿verdad? Que los mismos países árabes, bueno, Arabia Saudita y otros han optado también por intentar el levantamiento de paneles solares, ¿verdad? Para generación de energía, lo que también genera una imagen positiva, ya que lo que se ha buscado en los últimos años es reducir, por supuesto, la cuota de carbono, ¿verdad? La neutralidad en cuanto a temas de carbono y la contaminación que genera la producción de petróleo, pues también es sumamente importante
y que pueda influir, ¿verdad? Entonces, que haya también este cambio en cuanto al tema energético, también puede, digamos, impulsar en cierto modo un cambio paradigmático, ¿verdad? En cuanto a las relaciones de los gobiernos árabes, en este caso de Arabia Saudita, con otros países también que promueven la utilización de energías renovables, ¿verdad? Se podría convertir en algún momento también en un estandarte en el Medio Oriente dentro de la lucha a favor de las energías renovables. Ujú. Por Bueno, y supuesto, esta misma moderación que muestran en el aspecto religioso e incluso en los modelos productivos, también parece estar llegando a la política, no solamente dentro del mundo árabe, sino con el resto de países, incluido Israel. sí, exacto. De hecho, bueno, era uno de los elementos con los cuales iba a cerrar la columna, pero en todo caso podríamos, ¿verdad?, meterlo ahí, que esa lucha hegemónica que ha buscado en la región frente al gobierno de Teherán, pues les ha llevado a ser capaces de coquetear aún con el Estado de Israel, que si se llegara a concretar una alianza directa o indirecta, pues sería el cambio de paradigma más significativo en la región de las últimas décadas, ¿verdad? Pero digamos, también en esto hay una serie de preguntas válidas que tenemos que hacernos con respecto a esta moderación por parte de Arabia Saudita. Principalmente, ¿cuál sería el efecto inmediato sobre las agrupaciones terroristas a las que los sauditas les brindaban cierta cantidad de recursos y apoyos con tal de evitar que se dieran ataques dentro de las fronteras del reino, en una práctica que por supuesto es catalogada como de profunda extorsión, pero que había logrado mantener lejos de sus fronteras el terrorismo y que ha patrocinado operaciones en otros lugares del mundo, ¿verdad? Principalmente en países del Medio Oriente, donde las luchas sectarias pues están a la orden del día, o que también brindan soporte económico y logístico a madrazas y escuelas de pensamiento islámico radical en naciones occidentales. Otra pregunta, digamos, que surge de todo este panorama de cambios dentro de Arabia Saudita es cómo va a participar el gobierno de Riad en la lucha contra las corrientes wahabistas o salafistas que tienen presencia en su país, también para minimizar obviamente el alcance de sus ideas y de qué manera va a colaborar con países que se ven afectados por estos grupos radicales, principalmente en naciones moderadas, ¿verdad? Que serían preguntas así como sumamente válidas de qué va a ocurrir a partir de este cambio, porque por supuesto la promesa de cambio es esperanzadora, pero se debe tener mucha cautela para ver los alcances reales que estas reformas puedan generar, ¿verdad?, al implementarlas. Aún faltaría también analizar la reacción de los principales clanes al